Bueno, bueno, vamos a ir dando inicio a esta nueva actividad que está llevando a cabo el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. Lo hacemos, esta acción, en el marco del Observatorio Internacional en relación al COVID. Como ustedes saben, tenemos un observatorio donde realizamos un seguimiento de las políticas sanitarias y de las políticas públicas que están llevando un conjunto de países en relación a la pandemia. También hacemos análisis y estudios relacionados a este tema, porque obviamente es un tema que está modificando las relaciones entre los países y seguramente post pandemia vamos a encontrar un nuevo mundo, un nuevo orden internacional, nuevas formas de relacionarse entre los estados con instituciones, entre las personas. Aparece el tema de la tecnología, ¿no? Las redes con un peso cada vez más fuerte, ¿no? En relación a la situación que estamos actualmente viviendo. Entonces, en el marco de este observatorio, como les dije, también llevamos a cabo una serie de encuentros, un ciclo de encuentros con referentes de políticas públicas o referentes sobre América Latina, como el caso que tenemos en estos momentos de Osana. Sin dudas, para nosotros es muy importante este tipo de actividades, porque son actividades que ayudan a la reflexión, son actividades que intentan permanentemente ir generando debates, ¿no? entre tomadores de decisión, con funcionarios, con estudiantes, y sin lugar a dudas, bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con una referente en estos temas, ¿sí? Y por lo tanto ahora paso a describirla. Está con nosotros Osana Katiyeva, no sé si lo pronuncié bien, Osana. Muy bien. Oksana Katusheva, sí, en ruso, Osana sí, es Katiyeva, el muy bien. primero sílabo, sí, gracias. Ella Mucho, es doctora de Historia por la Universidad Estatal de San Petersburgo y ha desarrollado investigaciones en relación a temas de historia y política latinoamericana durante muchos años. Es un referente en el tema en Rusia y actualmente es directora del proyecto La Cruz, que es un proyecto justamente que analiza las relaciones entre América Latina y el Caribe y Rusia. Y bueno, nosotros hemos ya realizado algunas actividades con esta institución La Cruz, y bueno, la verdad que nos pone muy contentos poder tenerte aquí en estos momentos, Osana, sabiendo, digamos, de tu agenda que es muy apretada, y la verdad que te agradecemos la oportunidad que nos das. Y bueno, poder conocer también un aspecto diferente, porque muchas veces estamos insertos y embebidos en las noticias locales, muy argentinas, o muy con una perspectiva de América Latina, y es bueno también conocer la perspectiva, en este caso, rusa. Así que de mi parte, bueno, no tengo mucho más que decir, comentarles que básicamente vamos a dividir esta presentación, bueno, con el speech de Osana, que probablemente muchísimas gracias, Mariano. si es necesario hacemos algún comentario en el medio. Y ella va a hablar primero de la política rusa o de la actualidad rusa, después de la actualidad de Rusia con América Latina, y luego ya específicamente de políticas en relación
al COVID, ¿sí? Entonces, Sí. una vez que termine eso, le vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas para que si los presentes, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, que las puedan generar. Así que, ahora sí, adelante, Osana. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz. Entonces, en primer lugar, como ya te dijiste, trataré de describir en términos generales la situación política de Rusia actual. Hoy Rusia está en la etapa de una seria transformación política interna. El presidente de la Federación de Rusia definió claramente la trayectoria de tránsito político durante su discurso anual ante la Asamblea Federal de la Federación de Rusia el 15 de enero de 2020. Y la reforma constitucional iniciada por Vladimir Putin se centra principalmente en el fortalecimiento integral de la soberanía nacional. Y esto se aplica no solo a las enmiendas relativas a la aprobación de la prioridad de la legislación nacional rusa sobre los tratados y decisiones internacionales de instituciones internacionales a menudo controladas por los Estados Unidos. Esto está directamente relacionado con los cambios en la construcción del poder estatal y la consolidación del carácter social del Estado, que en última instancia sirve para fortalecer la posición de la política exterior de Rusia en el ámbito internacional. Además, el paquete de reformas propuestas afecta simultáneamente el complejo de relaciones entre el Estado y la sociedad, aumentando la estabilidad del sistema en un entorno inestable e imprescindible desde el punto de vista de la política y la economía global. Vale la pena enfatizar que la reforma constitucional por la que Rusia está pasando se ha convertido en un desarrollo lógico de la línea política común construida por el liderazgo ruso en los últimos 10-15 años. El cambio del estatus de Crimea y el posterior régimen de sanciones revelaron claramente la vulnerabilidad de la posición legal internacional de Moscú, como resultado de lo cual, a partir de 2015, el Corte Constitucional de la Federación de Rusia comenzó a introducir en la práctica no cumplir las decisiones de las instituciones internacionales, en particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si contradicen con normas de la Constitución de la Federación de Rusia. La reforma constitucional en realidad cimentó esta tendencia al afirmar la supremacía de la legislación rusa. Y el bloque social, el más popular entre la población del país, según el Centro de Investigación de Opinión Pública de Rusia, que en Rusia se llama FIOM, cuenta con el apoyo de aproximadamente de 90% de los ciudadanos y está diseñado para satisfacer la creciente demanda de la población para garantizar la justicia social y las garantías sociales, mejorar el bienestar y apoyar a los grupos vulnerables de la población, lo que a lo largo plazo debería reducir la tensión social, así como la consolidación de la sociedad rusa. Al mismo tiempo, es importante enfatizar que no estamos hablando de la naturaleza publicitaria de las enmiendas. La disminución del nivel de vida y el aumento de la tensión social que se han registrado en el país durante últimos años, la crisis económica causada en primer lugar por la presión de sanción sobre Moscú y la volatilidad de los precios mundiales del petróleo y ahora también por el coronavirus. Todo esto objetivamente requiere un aumento de papel del Estado en la esfera social, que es una práctica también mundial vigente. Y la protección de los valores nacionales tradicionales es una parte importante de las enmiendas que definen los valores básicos de la nueva era constitucional. La prohibición de la alineación de los territorios, el reconocimiento del pueblo ruso como formador de Estado, la protección de la verdad histórica y la parte más polémica, el reconocimiento del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer que entra en conflicto con el enfoque liberal occidental.
Todo esto expresa el deseo del liderazgo político ruso de mantener la identidad nacional y demostrar una desviación sistemática de las ideas neoliberales. Un bloque de enmiendas destinadas, por ejemplo, a nacionalizar la élite en este contexto adquiere también una función especial. La prohibición de la doble ciudadanía y los activos extranjeros para los funcionarios públicos son las restricciones que aparecieron en la legislación rusa hace varios años y ahora se fijan en la filosofía del gobierno. Y si consideramos la constitución del país como la base de orientación moral y no solo como un conjunto de normas legales. Esto es tanto una cuestión de seguridad estatal como una cuestión de fortalecer su identidad política. Según algunos analistas, la nacionalización de las élites conduce a un sistema financiero soberano que a su vez garantizará la conversión de la moneda rusa en una de la reserva. En cuanto a las enmiendas que implican la redistribución de poderes entre las autoridades, aquí, en mi opinión, hay un aumento en la centralización gerencial y una disminución en la participación del federalismo, porque Rusia tiene federalismo. Esto está diseñado para aumentar la estabilidad de Estado como identidad, lo cual es importante para fortalecer el potencial de política exterior de la Federación de Rusia. La estabilidad interna proporcionará un comportamiento más duro y consistente en la arena global. Y eso nos lleva a segunda parte de mi presentación, de mi discurso. Es bastante obvio que América Latina está lejos. Discúlpame, Osana, Sí, quizás, si te parece, resumir en tus palabras esos 2 o 3 aspectos más relevantes, digamos, que nosotros, digamos, tengamos que hoy entender la realidad rusa. Te agradecemos el speech que nos diste y el panorama, pero desde tu punto de vista, a ver, de toda esta información, qué clave sacás como para que nos quede a nosotros una idea general? la idea general es que Rusia ahora está bajo el entrar a nueve punto de vivir, vamos a decir así, porque la constitución previa que teníamos en Rusia fue implementada en 1993. Y ahora Vladimir Putin decidió hacer cambios en esta constitución. No inventó la nueva, pero decidió proponer los cambios y reformas en la constitución existente. Y el que Vladimir Putin decidió hacer para los rusos, incluir en el proceso social de votación a la población, porque él podía no hacerlo. Porque para implementar los cambios en la Constitución no se debe hacer votación de población, pero él decidió hacerlo. Entonces, ahora vemos que el punto de vista de nuestro Estado, que está más y más enfocado en la política social, está también bien confirmado en nueva constitución, que también con el cambio de autoridad que pertenece a cada parte de poder, puede dar buenos resultados para el país y demostrar mejores resultados de la política exterior de Rusia en el campo internacional. Así. ¿Está bien mi Perdón, respuesta? Si lo quieres, que yo estás puedo. diciendo que ese cambio institucional también se va a ver reflejado, digamos, en un fortalecimiento probablemente de la política exterior rusa. Sí, claro, porque, no, porque también sí tenemos en Rusia federalismo y cada región tenía bastante poder para tomar sus propias decisiones. Y ahora el cambio institucional y cambio en la constitución va a llevar a más concentración del poder no, en
en un recurso, vamos a decir así. Porque, por ejemplo, las medidas que fueron tomadas de COVID-19 también fueron implementadas en cada región por sí mismo. Y solo después controladas por presidente. Y ahora todas las leyes van a bajar implementando de presidente y van a estar bajo su control. Si quieres, yo puedo ampliar más. Muy bien, entonces ahora nos gustaría que nos comentes en relación a las relaciones que vos estás viendo de Rusia en América Latina, ¿no? En términos Sí. generales, y después en particular podemos hablar de la Argentina, ¿sí? Si te parece. Sí. Yo también quería tocar a Argentina. De primero yo empezaré a hablar un poco en general sobre América Latina como la región y el comportamiento de Rusia con América Latina y las relaciones de Rusia con América Latina. Y es bastante obvio que ahora América Latina está lejos del primer lugar en la escala de las prioridades de política exterior de Rusia. Esto se desprende tanto de los documentos de programa como de la práctica de la política exterior, pero existe un consenso entre los expertos de que el interés de Moscú en la región tiene el carácter estratégico sostenible. Y tengo una cita buena del director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, de Rusia, Alexander Shitinin, que expresa la quintesencia de los lazos rusos con la región. Para Rusia, América Latina siempre ha sido y sigue siendo una región de confianza política, oportunidades económicas, afinidad cultural y una mentalidad similar. Y por eso yo quiero seguir con todos estos elementos paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos es la lealtad política, detrás de la cual son visibles los fuertes lazos de Rusia con varios gobiernos regionales, listos para una interacción constructiva y pragmática con Moscú, independientemente de los cambios en los ciclos electorales. Un vívido ejemplo sí es Argentina, donde a pesar de las declaraciones hostiles de Mauricio Macri a Rusia, fue posible mantener un nivel de cooperación casi idéntico. O Bolivia, con la renuncia del prorruso Evo Morales, que tenía todos los signos de un golpe de Estado. Rusia actuó de manera no ideológica, pero desde el punto de vista del derecho internacional y nacional, reconociendo al gobierno interino hasta nuevas elecciones y la formación de un gobierno legítimo. Y en esto está una tarea importante para la diplomacia rusa, crear condiciones para una interacción efectiva independientemente de la situación política, tanto en formato bilateral como en el campo internacional, donde las posiciones de Moscú son respaldadas regularmente por socios latinoamericanos tradicionales. A mí me parece que se entiende qué significan los socios tradicionales, ¿sí? En América Latina para Rusia. Las rutas de eso van de Exurs, etcétera. A mí me parece que es obvio, ¿sí? Para todos. Y aquí también vale la pena considerar la similitud de mentalidad, que en mi opinión consiste en la coincidencia en los enfoques de Rusia y los países de la región sobre los temas claves de agenda internacional global. Sí, a veces hay, no, pero en general sí están de acuerdo, que convierten a los actores en los aliados políticos naturales. Y en este contexto, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, de las acusaciones que Rusia incita a protestas sociales en la región, esto se parece muy insostenible. Moscú está interesada en una América Latina fuerte, políticamente unida y económicamente sostenible. Y si hablamos, por ejemplo, de oportunidades económicas, sí hay un potencial enorme, pero hoy el comercio de Rusia con América Latina es aproximadamente 16 mil millones de dólares. Y, por ejemplo, en comparación con el comercio de China, solo
con Brasil es de más de 35 mil millones de dólares. Es decir, los indicadores comerciales son muy modestos, a pesar de que América Latina es un mercado atractivo para las exportaciones rusas, y Rusia puede ser un socio bueno en términos de estrategia de diversificación económica para la región. Mismo vemos en la interacción de inversión, que todavía es limitada y se centra principalmente en el sector energético. Ahora Rusia hace otros pasos, por ejemplo, en ayuda humanitaria, pero solamente se empieza a hacerlo. La cooperación a gran escala requiere también, es obvio que requiere gran inversión, y teniendo en cuenta la compleja logística y bajo desarrollo de infraestructura en los países de la región latinoamericana, todo eso, aumentar el nivel de cooperación se parece no tan fácil. Y Rusia por ahora no tiene tantos recursos financieros, y tenemos que admitir que en el futuro cercano este hecho no cambiará. Y la razón aquí no es coronavirus, sino también las transformaciones políticas internas a través de las cuales se está pasando la Federación Rusa, que ya nos tocamos un poco antes. Y por último, se debe tocar el tema de afinidad cultural, que une toda la diversidad de los lazos culturales y humanitarios entre Rusia y los países de América Latina ya hace décadas. Ya en el contexto de una pandemia mundial, la solidaridad de Rusia con los países de la región se manifestó de manera bastante clave. A principios de julio, Rusia donó sistemas de prueba y reactivos para la prueba de coronavirus a países de América Latina a solicitud del Parlamento Centroamericano. Anteriormente se envió la ayuda humanitaria a Venezuela. Las empresas rusas están interactuando activamente con los países de la región en los sectores médico y farmacéutico. Y también hace unos días, el 10 de julio, la Fundación Rusa de Inversiones Directas, conjunto con la compañía Himrar, ellos presentaron online para América Latina, donde participaron también los miembros y de Parlacen y de Mercosur, presentaron nuevo medicamento Vifavir contra coronavirus. Entonces Chile ya confirmó que sí van a comprar. Ahora están negociaciones también con Brasil, con unos países de América Central, y también con Cuba. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Bolivia o Argentina, todavía no lo confirmaron que sí quiero comprar este medicamento. Vamos a ver. Todos estos elementos juntos forman una base sólida para cooperación ruso-latinoamericana y crean los requisitos previos para una interacción constructiva, como la que es necesaria en este momento en el contexto de una pandemia global. Entonces, y así, ahora sí, es obvio que la cuestión del papel de coronavirus representa que no es solamente un desafío de las decisiones epidemiológicas, económicas o administrativas, es un desafío civilizacional de la época. Entonces, y por eso, obviamente, que las consecuencias de esta crisis serán de naturaleza a largo plazo y afectarán a todo el sistema global en su conjunto y a cada país individualmente. Y si quieres, yo puedo también responder tus preguntas de ese bloque Si te conectado parece, vamos a, porque te hicimos hablar mucho y de corrido, así que si te parece, para que descanse tu garganta, Gracias. poder ir quizás intercambiando. Bueno, es muy cierto lo que decís y por lo que vemos,
bueno, a nosotros muchas veces nos pasa que siempre hay un enfoque más occidental, clásico, ¿no? Atlántico, muchas veces. También, digamos, hay, si se quiere, una cultura mediática también, ¿no? Que muchas veces nos hace perder un poco de vista que hay otras opciones para llevar a cabo cooperación, como en el caso con Rusia, ¿no? Y por lo que estás comentando, es una cooperación que tiene muchas aristas, que obviamente una arista política, una arista comercial, una arista cultural. Ahora el tema del coronavirus nos lleva a también pensar en temas humanitarios, ¿no? Sí, así es, sí, así es. Pero todavía yo puedo decir que en la mente de el gobierno ruso todavía el sistema está más o menos bipolar. Puede ser, se aparecen nuevos actores, pero todavía no están pensando el mapa geopolítica como el conjunto de diferentes actores. Entonces, están pensando en los poderes principales. Si, por ejemplo, por América Latina son Estados Unidos y China, porque ahora hay muchas preguntas a qué lado mirar a los Estados Unidos y a China, y todavía Rusia no puede restaurar su potencial y restaurar su fuerza, por ejemplo, de ex-URSS que tenía en el territorio de América Latina para tener estos enlaces más profundos y en el campo cultural y en el campo, no solo en el campo energético, también en el campo humanitario, pero como yo ya mencioné, Rusia por ahora no tiene tanta fuerza y tantos recursos financieros para participar como un actor fuerte en el territorio de América Latina. Solo los proyectos de punto a punto en cada país. No se puede decir que puede tener la influencia tan grande en el corto plazo. Muy bien, gracias, Susana. Bueno, antes que nada, comentarles a todos que primero hay una participación federal importante dentro de los participantes argentinos y también tenemos participantes de otros países, de Brasil, de Uruguay, de El Salvador, de Nicaragua, así que también, no sé si me estaría olvidando algún otro, pero bueno, también el agradecimiento a todos ustedes y realmente nos pone muy contentos que esto sea efectivamente una acción, digamos, de diálogo latinoamericano, ¿sí? Y no solo bilateral. Así que un saludo a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos ahora una pregunta de Romina que nos comenta, bueno, obviamente el poder presidencial, el presidencialismo en Rusia es muy fuerte, ¿no? La cabeza de Putin tiene un rol muy relevante, sin lugar a dudas. Y lo que nos preguntaba Romina es, bueno, ¿cómo es la relación actualmente entre Putin y el primer ministro en particular? Y entre Putin y el Servicio Federal de Supervisión, el Rospovretnadzor. No sé si lo pronuncie bien, pero bueno. Me gustaría conocer un poquito tu opinión. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Entonces, la pregunta, ¿cómo están las relaciones entre el primer ministro y Vladimir Putin? Entonces, para mí es la pregunta bastante simpática, pero sí, después en Rusia, en los periódicos teníamos algunos rumores que después del caso de la enfermedad de COVID-19 por Mishustin, que pronto Mishustin va a estar cambiado de la postura de primer ministro, pero fueron solamente los rumores. Y en este campo, yo puedo decir que Mishustin está resolviendo los países económicos también, porque él tiene la buena base de educación en este campo. Y también se puede decir que bajo la influencia de COVID-19,
En este sentido, el PIB de país, según las previsiones del Banco Mundial, que era el 6% en 2020, a mínimo de casi 11 años. Y también la propagación de la pandemia ha llevado a una reducción en los ingresos del presupuesto, etcétera, que se ha exacerbado por la fuerte caída de los precios de petróleo y los productos energéticos. Y en este campo se puede decir que ahora todo el aparato que está más cercano a Putin y también el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, entonces todos están trabajando en un asunto conjunto, un hecho conjunto que se puede expresar en los términos de primero sí económicos, porque están pensando en su propio país y están implementando las medidas de gobierno de la Federación de Rusia para combatir coronavirus y entonces, estas medidas sí se puede dividir en tres categorías: medidas sistemáticas, medidas de apoyo empresarial, medidas de apoyo social de la población. Entonces, lo dividen entre sí y tratan de mantener en este caos la ayuda social para la población de empresas y hacer un diagnóstico de coronavirus, laboratorios, etcétera, para hacer los cambios sistemáticos, por ejemplo, con comunicación aérea internacional. Y la segunda pregunta después de relación con ministro fue, ¿puedes repetir, por favor? Mariano. Hola. Hola, hola. Sí, sí, con la relación con el Servicio Federal de Supervisión. Rospotrebnadzor. Rospotrebnadzor. Entonces, Eso mismo. sí, 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 sí. Entonces, como yo ya dije que más importante que el trabajo de gobierno de Federación de Rusia para prevenir la propagación del coronavirus en el país fue de naturaleza preventiva y comenzó incluso antes de la que aparecieron los primeros casos de infección. Y este enfoque fue evaluado positivamente por la Organización Mundial de Salud, con la cual Moscú inmediatamente comenzó una estrecha cooperación entre el ministro de Salud y el Servicio Federal de Control en la esfera de la salud y el desarrollo social, Rospotrebnadzor. Entonces, en este campo se puede decir que Rospotrebnadzor también fue una de las líneas de interacción del gobierno ruso con Organización Mundial de la Salud y también implementaron las medidas a tiempo para no dejar la propagación de coronavirus. Y en este caso, con conexión de Rospotrebnadzor, Putin formuló la posición de la Federación Rusa, de Rusia, con respecto al papel de las estructuras internacionales en la lucha contra este nuevo desafío global durante G20. Durante G20, que se celebró esta vez por primera vez videoconferencia, con el modo de videoconferencia como lo hacemos ahora, y sobre la situación en Rusia, también a Vladimir Putin le consultaron también a Rospotrebnadzor y el Ministerio de Salud. Entonces, pero desgraciadamente, con todas las medidas que ahora está tomando cada país, no hay un conjunto, la unión de las élites políticos, los élites de política mundial. Y por eso no vemos la resolución del problema muy, no voy a decir así restricta, pero muy
claramente formada, voy a decir así. Eficaz, claro. Eficaz, sí, gracias por ayudarme con palabras. Sí. Y bueno, relacionado con el tema de la OMS que estás comentando, bueno, algo ya diste alguna pista. Sebastián Liber nos pregunta justamente, bueno, cuál es la postura formal de Rusia con la OMS en este proceso COVID, cómo fue, y bueno, y qué opinión tienes tú y en general Rusia en relación a la decisión de Estados Unidos de salir de la OMS. Perdón, yo dije OMS, me equivoqué, es OMS. La Sí, sí. de comercio, la Sí, de yo te salud. entiendo. Sí. Ok. Ujú. Por Ah, favor, comentanos eso, gracias. Gracias. Una parte de la respuesta está en mi oración previa. Sí, Rusia al empezar con propagación del coronavirus en el país, um, hizo los pasos preventivos. Y cuando Rusia empezó a hacer esos pasos preventivos, directamente Rusia empezó a trabajar con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la interacción en este caso y el trabajo fue, no puedo decir eficaz, porque para todo el mundo este proceso fue bastante sorprendente y nadie de primero podía pensar que va a tener la escala tan grande. Y sí, cuando Estados Unidos decidieron salir de la organización, esto fue una de las sorpresas, pero las tendencias geopolíticas de hoy están demostrando que cada país está implementando su tipo de las restricciones y su tipo de consolidación en sí misma. También algunos analistas se dicen que vamos a ver la época de nuevos regímenes de totalitarismo, cuando cada país va a estar enfrentada en las acciones bastante restrictas adentro de su país y también va a implementar más sanciones en el campo internacional para proteger su mercado interno. Y también en esto se puede incluir la difusión digital y la creación posible de 7 o 6 single digital market. En español se dice los mercados digitales únicos que van a unir un mercado en el campo digital que se puede cobrar en su propio sistema. Y por eso el sistema sanitario y el sistema digital también están casi en el mismo campo. Porque el nivel de digitalización y el nivel de aprobación de nuevas tecnologías también está formado, también forma nuevas posibilidades para tener la mejor posición económica del país en el campo mundial. Y por eso yo pienso que Estados Unidos están enfocados en su propio sistema y están demostrando a todo el mundo que no quieren participar en los organismos internacionales que no van a jugar por las condiciones del juego que proponen Estados Unidos mismos. Es así. Estás comentando quizás alguna contradicción ahí, ¿no? Digamos que ¿Por qué? eso mismo que generaron, ¿no? Estados Unidos que generaron, fue el motor en muchos casos de iniciativa de generar organismos internacionales. Ahora nos estamos encontrando con una situación donde están, ¿no?, saliendo o dándole la espalda, ¿no?, en algunos organismos. Porque ahora entramos al mundo, cuando tú empezaste nuestra conversación, nuestra discusión, tú dijiste que nunca vamos a volver al mundo que vivimos antes de la pandemia y la pandemia nos llevará a otro mundo con nuevas condiciones, con nuevas reglas.
Entonces, las nuevas reglas y tendencias, es mi opinión, que ahora veremos que cada país ahora va a centrarse en sí mismo y solamente elegir los aliados que pueden económicamente tener más peso para ellos mismos. Entonces, sí, para los Estados Unidos, ellos no se necesitan ahora la charla conjunta. Van a estar más enfocados en sí mismos, implementando una de las cosas de uno de los puntos de totalitarismo, por ejemplo. Y unos analistas también se llaman nuevo siglo como el siglo de totalitarismo digital. La verdad me gustaron dos conceptos que quizás incluso amerita después otra charla u otro encuentro, ¿no? Me comentás del Sí, sí. autoritarismo digital y los mercados digitales únicos, ¿no? Dos temas que creo que van a aparecer en la agenda internacional, ¿no? Sí, América ¿Algún Latina. comentario, antes que nada, un comentario que nos hace una de las colaboradoras nuestras? ¿Qué 3 o 4 medidas concretas nos podés comentar que llevó a cabo Rusia en relación al COVID? No sé, si querés, desde el punto de vista, no sé, sanitario, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del aislamiento social. 3, 4 cosas para poder entender y poder comparar entre las políticas que llevamos a cabo aquí en la Argentina con Rusia. Gracias por la pregunta. Si me permiten, yo quiero seguir con las categorías que yo dije hizo Rusia, las medidas de combatir coronavirus que hizo Rusia. Como yo dije, medidas sistemáticas, medidas de apoyo empresarial y medidas de apoyo social de la población. Que yo estoy generando en una de las primeras son medidas sistemáticas del gobierno. Allá se puede incluir medios para la prevención y el diagnóstico de coronavirus. Ahora tienen 370 laboratorios que realizan pruebas de coronavirus en Rusia y 7 centros científicos que están desarrollando vacunas. Y como la parte de las medidas sistemáticas, también se tomaron restricciones en la comunicación aérea internacional, el apoyo del empleo, la introducción de formatos a distancia o digitales para la provisión de servicios estatales, financieros y educativos también, la simplificación de los procedimientos aduaneros y de los regímenes fiscales para ciertas categorías de productos, principalmente para los alimentos, medicamentos, productos médicos y apoyo financiero para las instituciones científicas, educativas, médicas, servicios médicos, etc. Y también las medidas de apoyo empresarial. Fue hecho un apoyo crediticio, ¿correcto? Es crediticio, apoyo crediticio con créditos, ¿sí? Apoyo Sí, crediticio. crediticio, correcto. Gracias. Apoyo crediticio, también el suministro de liquidez, apoyo de mercado de seguros, apoyo de mercado de inversión colectiva, cooperativas, las empresas de, también apoyo de las empresas de importancia sistemática para el Estado, apoyo directo, y también de determinadas industrias de la economía, beneficios fiscales y exenciones crediticias para empresarios individuales y pymes, subsidios para empresarios, préstamos blandos y exenciones fiscales para unos sectores de la economía. Y si hablamos de apoyo social, incluyeron allá la relajación de legislación de migración o migratoria,
hipotecas preferenciales, también sí disminuyeron el porcentaje, ahora el porcentaje es aproximadamente 6,5%, pagos de incentivos a trabajadores médicos y sociales y voluntarios. También aumentaron los beneficios de desempleo, vacaciones de crédito, sí aumentaron. Prestaron beneficios para niños, aumentaron la disponibilidad de apoyo social y también ayudaron a los rusos que están en el extranjero y todavía están organizando unos vuelos para volver la gente a Rusia. Pero todas estas medidas de que yo estoy hablando, unos expertos, también rusos y extranjeros, dicen que este plan falta la ambición, que el plan de recuperación económica a nivel nacional debía ser más fuerte. Entonces, y también hay otro problema, por ejemplo, de efectividad de estas medidas. Porque el camino desde la toma de una decisión hasta implementación concreta es a veces, como tú sabes también, extremadamente tortuoso, sí. Y Kremlin, Vladimir Putin ya señaló varias veces al gobierno que los participantes en la vida económica del país, los ciudadanos, sí están enfrentando problemas, pero ustedes tratan, él lo dijo al gobierno, tratan de cambiar mis palabras para no pagar lo que yo les mandé a pagar, entonces, a la población. A mí me parece, sí, bastante interesante en ese campo. A mí me parece que no, la verdad que diste un pantallazo muy importante, mostraste ahí toda la batería de políticas que llevó a cabo con Rusia, interesante, y bueno, esa discusión que se da allí también se da en Argentina, imagino que en muchos países que tiene que ver con que siempre hay una búsqueda por, bueno, ser políticas más ambiciosas, más eficaces, dentro también de las posibilidades y las dificultades, ¿no?, que todos los gobiernos están teniendo, ¿no? Tenemos una pregunta, te saco un poquito del foco, como digamos también sos experta en temas de política internacional y es un tema que está muy de cerca por la zona, ¿no?, estratégica. El tema actual del conflicto entre India y China, también Sebastián Lieber nos está preguntando, bueno, ¿qué postura tiene Rusia y cómo ve, digamos, el futuro cercano en relación a ese tema? Y nos puedes dar alguna aproximación del tema, ¿no? Gracias por la pregunta. Entonces, yo voy a empezar un poco de otro lado la respuesta a esta pregunta. Aquí, en el conflicto con India y China, es muy importante señalar que existe la ruta de seda, una, ¿cómo se dice China? Один путь, одна дорога. Una ruta, ¿Hoja de ayúdame. ruta? Sí, China implementó su estrategia, cómo se puede tener su propia ruta. Me olvidé cómo se llama. Una ruta, entonces, Un acceso. sí, sí, sí. Esta estrategia propone China ahora. Rusia está en su propia estrategia de crear, un mercado de Eurasia bastante formado. Y Eurasia ahora tiene un conjunto de Eurasia donde están implementando sus propias medidas, también allá están inventando su propio mercado digital, también en la cooperación con el conjunto euroasiático participa China y en ese lugar, sí, claro, China y India tienen sus propios intereses en el campo de Rusia, en el campo no solo de Rusia, en el campo euroasiático.
India y China van a competir entre sí, pero India en este caso tiene un poco más problemas que China, porque, por ejemplo, para destruir su economía para restaurar su economía, y si hablamos también un poco de campo digital, etcétera, India necesitará más esfuerzos, porque, por ejemplo, para crear un nuevo producto en India, eso significa que se debe traducir cada punto a no menos que 22 idiomas que están en el territorio de India. Y China en este caso tiene mucho más posibilidades y mucho más recursos. Pero Rusia en las relaciones con India y con China, adentro también en el formato de BRICS, va a querer tener las relaciones como mediador y tener lo bueno y de China y de India para tener un diálogo próspero. Lo ves India, lo ves como un rol, un posible rol mediador concreto. mediador no es, esto es porque la falta de palabras españolas mías, estas faltas lo hagan, no Equilibrador, mediador, quizás. Equilibrador. equilibrador, gracias, gracias, tú me ayudas con las palabras, sí, sí, sí. Equilibrador, porque sí hay contratos y con India y con China, y también el potencial de las relaciones con ambos países es bastante alto para Rusia. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho el abordaje que nos diste, la perspectiva rusa y la coyuntura, la relación de Rusia con América Latina y específicamente, ¿no?, las acciones que está llevando Rusia en América Latina y en su país en relación al COVID. Así que, bueno, nos quedan temas interesantes, quizás para otra oportunidad. Este tema que comentaste, ¿no?, de los mercados digitales únicos, de la parte, digamos, también de la, como es el autoritarismo digital, ¿sí? Ujú. Y también interesante toda esta área, ¿no?, Eurasia, que para nosotros es algo que lo vemos muy lejano, que Ah, nos cuesta algunas veces entender la historia o la idiosincrasia o la geopolítica de ese lugar, ¿no? ahora en América Latina salió un libro que se llama Eurasia y América Latina de Andrés Servín. Y allá ya está en español. Y allá está demostrado muy bien las tendencias geopolíticas y del lugar de América Latina y Eurasia en el mapa geopolítico. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta ese libro. Bueno, Sana, te agradecemos mucho tu tiempo, le agradecemos a todos los Muchas participantes de gracias. América Latina y bueno, Muchas ya gracias. hasta luego porque seguramente volveremos a hablar contigo en otra oportunidad. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, hasta luego. Chao.